Porque el karma es solo acción, es una ley natural, que a través de esta ley natural se entreteje una serie de situaciones que van permitiendo que se vayan produciendo equilibrios. ¿Me comprenden? Porque si la acción está implícita, las consecuencias están implícitas en la acción, si hoy, por ejemplo, yo hago un acto que va en contra de alguien, ese acto necesariamente, como está implícita la consecuencia, va a tener que equilibrarse en algún momento. ¿Me comprenden? Como nosotros estamos en el tiempo y estamos en el espacio, el cuándo voy a ser yo capaz de poder equilibrar eso, ¿ya? Va a depender de mi conciencia, porque tengo que hacerme cargo de eso. Entonces, si yo no me puedo hacer cargo de algo, la naturaleza tiene una ley que es la ley de máxima eficiencia, no va a permitir que eso me llegue, básicamente porque yo no voy a ser suficientemente capaz de hacerme responsable de eso, entonces no tiene sentido. Entonces, por eso muchas veces vivimos las experiencias separadas en el tiempo. ¿Me comprenden? Entonces, por eso a veces yo digo, ¿por qué? Que supongamos que, no sé, me comí los chocolates, me viene un ataque de amnesia y después al tiempo me empiezo, ¿y qué pasó? ¿Por qué estoy tan gordo? Si he comido las choquitas el otro día. ¿Me comprenden? ¿Ya? Pero cuando me doy cuenta y digo, evalúo, digo, bueno, sí, en realidad, no sé si me van a comer de tener este peso, o puedo asumirlo, sí, ¿no? ¿Me comprenden? Entonces cómo se van tejiendo y finalmente el karma no es ni bueno ni malo. El bueno o malo lo evalúa la persona de acuerdo a las consecuencias. Es una evaluación humana, personal. Para la existencia existen flujos que se equilibran o flujos que se desequilibran. ¿Me comprenden? Y la existencia va a existir tiende a equilibrar esos flujos. Por lo tanto, de alguna manera, nosotros a nivel humano tenemos que hacernos responsables de lo que nosotros generamos. Pero como dijimos, la existencia entera toda está regida por la ley del karma. Entonces, por lo tanto, nada se puede escapar del karma para poder mantener estos equilibrios. Volviendo al tema original, que nos conllevaba de las leyes naturales, decimos que había una ley que era concerniente al deseo, la segunda era concerniente a la mente. El hombre se convierte en aquello que piensa. Si en algún momento algo me molesta y me enojo, yo me convertí en un ser rabioso en ese momento. Si siento que mi corazón se abre y empiezo a sentir amor, en ese momento me convierto en un ser amoroso. Pero ¿qué va a determinar finalmente eso? Mi deseo. El deseo está estimulando mi mente. Y los actos, ¿ya? Y la tercera ley es concerniente a los actos. Y los actos generan las condiciones. Entonces, de acuerdo a los actos que yo estoy haciendo, también voy a estar generando las condiciones para poder experimentar lo que estoy experimentando. Por lo tanto, nadie puede vivir nada si no ha generado las condiciones necesarias para vivir aquello. Entonces podemos decir que no existe la injusticia en la existencia. Porque nadie puede vivir aquello si no generó las condiciones para poder vivir. Es imposible. Y ustedes lo experimentan a diario. A veces, algunas de ustedes pasan por ahí por una tienda y encuentran un vestido precioso, revisan la cartera y dicen, no he generado las condiciones como para llevar este vestido. Ya, a veces nosotros podemos ver algo entretenido de deporte o algún auto o alguna cosa rica, hacemos así, no hemos generado las condiciones, o un viaje, y estamos experimentando día a día el hecho de que de alguna manera ya no podemos ya experimentar algo si no hemos generado las condiciones para poder vivir aquello. Y también experimentamos a diario el hecho de que no podemos abstraernos de las consecuencias de nuestras acciones más inmediatas. Como por ejemplo el caso de comer el chocolate. Y muchas cosas donde nos damos cuenta de que día a día, eso si lo empezamos a amplificar a través del tiempo, nos damos a dar cuenta que ese pedacito de realidad es el mismo principio de realidad que rige la totalidad de la existencia. ¿Estamos? Eso es concerniente entonces al karma. Entonces, nos vemos que si la existencia de nosotros está movida por el deseo, al mismo tiempo la mente ya crea la realidad y a partir de crear, genera las condiciones, las convierte en acciones, nos damos cuenta que conforme a lo que nosotros vamos deseando, podemos ir modificando también nuestra realidad. Es nuestro karma. Por lo tanto, el karma no es algo fijo, no es una condena,
en la cual yo estoy condenado a vivir una determinada experiencia porque es mi karma. Porque en el fondo nadie me condenó a vivir eso, fui yo solito el que me lo creé, a través del tiempo. Y lo único que yo estoy viviendo simplemente es cosechando aquello que yo en algún momento, con mayor conciencia o menor conciencia, fui generando. Y de lo cual no puedo abstraerme, inevitablemente no lo puedo abstraer. El punto es que si bien es cierto, yo estoy de alguna manera cosechando lo que sembré, también yo en este presente puedo ir modificando a través de mi deseo qué es lo que quiero vivir más adelante. ¿Sí? ¿El karma no se hereda? Vamos a hablar al tiro de los tipos de karma. Sí, hay una uno parte... lo construye, uno dice que hay un karma malo. Sí, sí, es que volvemos a decirlo, no es ni bueno ni malo. Las consecuencias para esa persona, conforme como la está evaluando en el presente, las evalúa como deseable o indeseable. Y lo indeseable es relativo a su conciencia. Muchas personas las han echado a un trabajo y han sentido que en ese momento es un karma pésimo o alguna experiencia indeseable, y a la semana, si no lo han echado ahí, se encuentran con una pega mucho mejor, o a los 15 días o al mes. Entonces te das cuenta que eso de calificarlo como bueno o malo es un epíteto que uno le pone de acuerdo a ciertas necesidades. En el fondo, si de alguna manera evidencia ciertas carencias mías, lo encuentro malo. Si evidencia ciertas virtudes, lo encuentro bueno. ¿Ya? Entonces, no es ni bueno ni malo. Es simplemente una situación que yo puedo calificar como deseable o indeseable, o beneficiosa o no beneficiosa. Vamos a hablar al tiro sobre eso. Dentro de las preguntas vamos a hablar si hay herencia. ¿Ah? Hay herencia. Quedó claro eso, ¿no es cierto? Que de alguna manera, si nosotros nos vamos aficionando, vamos decidiendo qué queremos desear, vamos a ir cambiando nuestro karma, ¿no es cierto? ¿Ya? La otra cosa que es importante entender que el karma es de tres, entonces, para resumir, el karma está conformado por tres leyes, por la ley del deseo, la ley de la mente y la ley de los actos. Esas tres leyes forman lo que es el karma. ¿Estamos? Habíamos dicho que las acciones eran triples en su naturaleza y por lo tanto también el karma, hay tres tipos de karma. Está el karma del pasado, que tiene un nombre en sánscrito, no vale la pena que lo digamos, a no ser que quieran que sea erudito. El karma del presente y el karma del futuro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Con el karma del pasado, yo saco, aquí vamos a entrar en un tema que ahí ya es opción personal, para las personas que creen bien, para las personas que no creen bien, ¿ya? Consideramos el concepto de reencarnación, de renacimiento, ¿ya? Entonces, donde de alguna manera yo a través del tiempo, en múltiples vidas, tuve experiencias en las cuales fui más consciente, fui menos consciente, y como la acción no está separada de la consecuencia, sino que es una sola, el punto es que cuando me hago yo cargo de eso, cuando en algún punto soy capaz. Y si ustedes se revisan, se han dado cuenta que quizás muchos de los que están estado acá han tenido experiencias en su vida que si las pensaran o se le hubieran dicho que las iban a vivir, hubieran dicho yo no soy capaz de vivirlo. Y las vivieron. Y muchas veces no saben las causas ni las razones por qué tuvieron que vivir esa experiencia tan fuerte. ¿Ya? Y es por eso, porque de alguna manera su conciencia estaba capacitada para poder hacerse responsable de aquello que estaban viviendo. Y por lo tanto cosechar los aprendizajes que necesitaban aprender de aquella experiencia. ¿Me comprenden? ¿Estamos? Entonces, nosotros desde nuestras vidas anteriores, echamos el asunto de la herencia, ¿ya? Desde nuestras vidas anteriores nosotros sacamos un paquetito de karma. Y con eso escogemos a la familia, escogemos el cuerpo con todas las enfermedades habidas y por haber que nosotros queremos experimentar, escogemos la condición social, escogemos el país, escogemos el cuerpo, escogemos todas las condiciones. Ahora, de ese paquete yo voy a escoger lo mejor que puedo. Si yo entro a una tienda y me doy cuenta, voy a una compraventa de autos, me doy cuenta que hay distintos tipos de autos, con distintos valores. Voy a poder comprarme el auto más adecuado a mi realidad, de acuerdo a las condiciones que yo generé para poder escoger ese auto. ¿Me comprenden? Si bien es cierto, yo me puedo comprar, no sé, un City Car y al lado mío hay un ultra deportivo de última generación y me alcanza para City Car, bueno, es lo que yo finalmente fui capaz de generar para poder cosechar o tener eso. ¿Estamos? Entonces,
de este paquetito, yo escojo qué es lo que quiero vivir, o qué es lo que estoy capacitado para vivir, o lo que es lo que mi conciencia me dice, mira, de todo esto te puedes ser responsable. Y por lo tanto, equilibrar ese flujo. Ya hay una falsa idea de que el karma hay que pagar cosas. Dios es el hombre más rico, perdón, no es hombre, pero es el ser más rico en la existencia. Es tan inmensamente rico, es dueño de todo esto, así que no necesita plata. Por honesto no cobran nada. Para él no existe la necesidad de cobrar. Esta cosa de que han convertido a algunos la religión en un negocio y que Dios cobra o no cobra, es una pura cabeza de pescado porque él inmensamente rico le sobra la plata. ¿Ya? Así que no necesita cobrar nada, ¿ya? Ni necesita que le paguen nada. ¿Ya? Sí hablamos de equilibrio, de restablecer armonías, de asumir responsabilidades, de asumir aprendizaje, pero nada de pago. Acá no hay nada que pagar, ¿ya? Sí mucho que aprender, ¿ya? Entonces yo saco de este paquete, de este karma pasado y conformo mi realidad. Y entonces el colegio, la familia, mis compañeros de curso, etcétera, 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 y toda esta red que se va entretejiendo, donde de alguna manera en esta red que se entreteje, se van mezclando todas aquellas experiencias en las cuales yo necesito en algún punto equilibrar algún flujo. ¿Me comprenden? ¿Estamos? Entonces, escojo familia, enfermedades, marido, señora, depende del caso, etcétera, 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 etcétera. ¿Estamos? Y ese karma, la única posibilidad es agotarlo. ¿Cómo? Con humor. Porque no lo podemos evitar. ¿Ya? Entonces eso se agota con humor, viviendo tranquilamente, sabiendo que no se puede evitar. ¿Ya? Y la tercera parte del karma es el que estamos generando minuto a minuto, instante a instante. Ahora, ¿qué pasa? La conciencia es una experiencia multidimensional en algún punto y después deja de ser multidimensional, pues simplemente es el ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que a mí me puede salvar de una experiencia no deseable? Mi conciencia. Y muchas veces nosotros nos hemos enfrentado a situaciones difíciles donde nos hemos dado cuenta de que producto de nuestra propia experiencia del transcurso de la vida nos ha permitido enfrentar la situación difícil de una manera que no es relativamente cómoda. Pero no evitamos el hecho, no pudimos evitarlo, no podemos evitar vivir esa experiencia, pero sí nuestra conciencia nos permitió vivir esa experiencia de una manera relativamente cómoda o por último sin sufrimiento. Dije, mira, sí, esta experiencia fue difícil, pero no me la sufrí. Me fue difícil, me costó, me implicó un esfuerzo, pero no implicó un drama. ¿Por qué? Porque mi conciencia estaba más expandida. Si bien es cierto, el hecho no lo pude evitar. Entonces tampoco estamos condenados por las propias elecciones que nosotros hayamos hecho en el pasado para poder vivir nuestra experiencia a través del sufrimiento, a través del dolor. ¿Me comprenden? Entonces, si nosotros expandimos nuestra conciencia, tenemos un punto de vista más elevado, también podemos vivir esa experiencia inevitable de una manera que no implique necesariamente sufrimiento. ¿Estamos? Y donde aplicamos nuestra responsabilidad, ¿sí? Esto entonces es como estar predeterminado. Lo que pasa es que si tú consideras que estás predeterminada por algo ajeno a ti y que es algo impuesto, no. Nunca has sido predeterminada ni impuesta algo ajeno a ti. Tú fuiste la propia constructora de tu propia realidad. Entonces estás determinada por las propias acciones que tú hiciste en tu pasado. El karma es algo que surge desde tu interior y que se va creando hacia afuera. Entonces, todo lo que tú estás viviendo, de alguna manera es la consecuencia de las opciones que tú tomaste en un momento a través del tiempo. Pero ahí no tenéis conciencia, entonces estáis como prisionera dentro de tus elecciones. ¿Cuál parte tuya no tiene conciencia? Haber decidido que según lo que yo entiendo, mis experiencias vitales, las buenas o las malas, yo las elegí vivir antes. Son las consecuencias de mis actos. Escogiste hacerte responsable de las consecuencias de los actos que te habías generado. El bueno y el malo, que es un apellido, tú se lo pones ahora de acuerdo a tu conciencia. No está implícito en la realidad, no está en la existencia. Esto no está en la existencia. En la existencia están los hechos. Entonces, si alguien se cae de un tren y se le cortan las piernas y las manos, para esa persona, para la existencia lo que pasó, alguien se cayó de un tren, se le cortaron las piernas y las manos, nada más.
Y esa persona escogió esa experiencia, hoy escribe libros, da charlas de motivación, y para otra persona podría haber sido el drama de su existencia. Entonces, el punto es que para la existencia hay hechos. Tu conciencia es la que va a escoger si eso lo quiere vivir como un drama o como una oportunidad. Espera un segundo. El punto es que es bien importante entender eso, porque cuando uno está viviendo una experiencia, pues está capacitado. Entonces, entender eso es muy liberador. Y el que esté capacitado no implica que muchas veces no esté ausente de dolor. Yo te aseguro que para esa persona, cuando se descubrió sin pie y sin mano, debe haber sido una experiencia que a mí no me gustaría vivir. Y de alguna manera fue justamente ese dolor la que la motivó a decir, hey, aquí algo, pum, fue quizá un gran despertar, y de hecho, como te digo, hoy escribe el libro y hace las motivaciones. Entonces, eso te da una gran libertad. Entender que de alguna manera lo que estoy viviendo, como yo misma la generé, o yo mismo, ¿ya? Es porque estoy capacitado ahora, y que la existencia es profundamente compasiva. ¿Por qué? Porque Dios, una característica del ser, es el amor. Entonces, la existencia es profundamente compasiva en cuando no puede evitar el que tú te hagas cargo de lo que hiciste, pero sí te lo va a dar en el momento en que tú estás más capacitada para vivir. Entonces, tener esa comprensión es muy liberador. Es decir, y no negar el dolor. No decir, no, esto no significa que no pueda ser doloroso o difícil, pero puedo. Y la existencia en su infinito amor, porque una característica de Dios amor, o de la existencia, me lo está poniendo justo en el momento en que estoy capacitado o capacitada para vivir. Ya. ¿Una pregunta sobre ahí? En el caso... Una pregunta escrita, ya, pregunta escrita primero. Para que tengamos un orden, después vamos a repetir la experiencia y va a seguir haciendo preguntas. Pregunta una persona si calma es lo mismo que cruz. Que se usa mucho el término calma como negativo. Ya, cruz es mi apellido. Ya, no, en el fondo yo creo que en algún punto la respuesta está en lo que estuvimos conversando con nosotros, ¿ya? En el fondo, el karma no es ni bueno ni malo, el karma enteramente es acción, ¿ya? Y como decíamos, el karma básicamente son las consecuencias de alguna manera, toda acción que genera una consecuencia es karma. Toda acción que genera una consecuencia es karma, por lo tanto, si es cruz o no es cruz va a depender de las opciones que yo haga. Si, como tú muy bien dijiste, si yo no estoy consciente de las consecuencias porque soy ignorante, porque vivimos en un mundo de parcialidades, donde no sé todo, ¿ya? Y por lo tanto no puedo saber qué es lo que me va a pasar en 2 años, en 20 años más a partir de la elección que hice ahora, ¿ya? Vendí mi casa feliz, convencido que era la mejor opción, y después en el tiempo me di cuenta de que en realidad en vez de haberme comprado, no sé, tal cosa, era otra. Pero eso no lo pude saber hasta que pasó el tiempo, ¿ya? Bueno, esa es parte del juego de la conciencia. Y por eso la existencia es profundamente compasiva en darte como quien dice, el espacio para reparar cuando estás capacitado. Y parte de ese juego de no saber es lo que permite que viva la experiencia. Porque si supiera, no las viviría muchas veces. ¿Ya? Entonces, si fueras plenamente consciente de cuáles van a ser las consecuencias del super chocolate, quizás no comería chocolate nunca. Bien, quedó claro que no es una cruz, sino que es básicamente el karma, son todas las